Más y más aún quiero alabarte.
mi Dios, solo tú Jesús. ¿Quién me librará de este poder tan cruel y me salvará de la muerte también? Solo tú mi Dios, solo tú Jesús. Soy libre, el precio que Jesús pagó a cambio de mi libertad fue su muerte en la cruz. Soy libre y me deleito en ti, Señor, aunque hay maldad en mi interior, apelo a tu compasión. ¿Quién me librará de este poder tan cruel y me salvará de la muerte también? Solo tú mi Dios, solo tú Jesús. ¿Quién me librará de este poder tan cruel y me salvará de la muerte también? Solo tú mi Dios, solo tú Jesús. Tienes mi vida en tus manos.
¿Quién existe para ti? Jesús es todo para mí. ¿Quién existe para ti? Jesús es todo para mí. ¿Quién existe para ti? Jesús es todo para mí. ¿Quién existe para ti? Jesús es todo para mí. Muy buena noche para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, en esta noche ya aquí en Colombia. Voy a saludar a algunas personas. Voy a saludar a Anita Vázquez, que está en Villanueva Casanare. Eh, muy buena noche. Muy buena noche para Anita Vázquez, para Maribel Marín también, muy buena noche. Elsa Cordón también, muy buena noche, bienvenida. Liliana Zapata, que nos ve desde Bogotá, muy buena noche. Cassandra Figueroa, quien nos desea una muy buena noche. Ella está en México, allá todavía son tardes, allá creo que son las 5:31 de la tarde. Aquí ya estamos en las 6:31, ya entrando noche. Ángela Suárez, Angelita, muy buena noche ya, bienvenida. Siga, siéntese. Aliste su agenda y todo para aprender mucho hoy. Angelita nos ve desde Villavicencio. Muy buena noche para todos ustedes. El día de hoy vamos con la reunión de familia, el 9 de febrero de la Iglesia de Cristo Internacional en la ciudad de Villavicencio. Y hoy iniciamos con el capítulo 3 de Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. Bueno, el día de hoy sí los voy a invitar para que estén muy atentos hoy, pero también en 8 días y en 15 días. Está el capítulo 3 de Primera de Pedro, aunque es corto, lo que trae por dentro es muy sustancioso. Entonces creo que se nos van a ir como 3 días, más o menos, 3 sesiones. Y el día de hoy, las esposas, las mujeres que son esposas, o las que deseen ser esposas algún día, hoy les va a ayudar muchísimo. Sé que también les va a ayudar a algunas esposas que tienen alguna situación difícil en su hogar. Les va a ayudar muchísimo y en 8 días se complementa con la de los esposos. ¿Ok? Y ya en 15 días le daremos ya conclusión a este capítulo 3 de Primera de Pedro. Bueno, Alex Urrego, muy buena tarde, Alex. Bienvenido, hermano. Bueno, voy a iniciar con una oración y vamos a dar inicio a nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 3. Buen Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Señor, por los siglos de los siglos, que todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración sean siempre para ti y para tu santo nombre, hermoso Rey. Porque solamente tú, Señor, eres digno de toda esa adoración, Señor. Solo tú, Creador del universo entero, Dios, de lo visible y aún de lo invisible. Hermoso Rey, nos disponemos en esta noche a aprender mucho acerca de ti, Señor, de Primera de Pedro, capítulo 3. Pero por favor me instruyas por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero a cada una de las personas que se conectan, Dios, y las que lo vayan a ver más tarde, porque igual estas prédicas las comparten las personas en sus muros y muchas otras las ven después. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Padre mío, que absorban toda esta palabra tuya y la puedan vivir en su vida esta semana y en su vida de aquí en adelante, Santísimo Padre. Bendícenos a todos, dame facilidad de palabra, dame sabiduría, dame conocimiento, dame discernimiento, dame conocimiento tuyo, Señor, para poderlo transmitir a todos los hermanos y a todas las personas que se conectan hoy. También nos pueden acompañar personas que no son creyentes, Dios, entonces por favor dame esos argumentos y esas premisas para darle validez a este estudio, Padre mío, y conquiste y persuada a los que no son cristianos a que lo puedan ser.
Gracias, Padre mío, te doy y te oro y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo. Entonces, como les venía diciendo, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Como siempre, yo voy a leer todo el capítulo y luego entro a analizar unos versículos que creo hoy no vamos a pasar del versículo 2. Vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2 hoy. Creo que en eso se nos va a ir casi la horita. Entonces, como siempre, voy a compartir pantalla para los que pronto no tengan su Biblia ahí, no tengan la facilidad. Voy a compartir la pantalla. Acá se fue. Listo. Espero que ahí la estén viendo. Buenas noches, Merceditas. Mercedes Pardo, bienvenida a la reunión de familia. Espero que ya estés mejor de salud y que ya estés mejor de ánimo también. Bueno, listo. Entonces, el valor de confiar en él es la serie que llevamos desde hace un buen tiempo, desde el año pasado, la iniciamos. Con Primera de Pedro, capítulo 1, y ya vamos hoy en el capítulo 3. Esta es la parte 3. Y dice acá, perdón aquí por el... Si vas a sufrir, que sea por hacer lo correcto, es como un subtítulo que le di, pero bueno, vamos a analizar un poco más bien la escritura y arrancamos acá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Versículo 5. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Versículo 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No vuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Versículo 10. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Versículo 14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se asusten. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Versículo 16. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo
se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta era una nueva versión internacional, la que les acabo de leer. Y ahora sí, con su permiso, entro a analizar los dos primeros versículos. Ya voy, no tengo quien me ayude. Ah, no han podido. Ah, está raro. Perdón, es que no han podido entrar al Zoom. No entiendo por qué. Permítame en un momento a ver si logro solucionar. Mejiret Palacios, muy buena noche, bienvenida. A ver qué fue lo que pasó por Zoom. Ok, a las personas que están tratando de ingresar a Zoom, les acabo de enviar otra vez la invitación. Ya mi esposa acabó de entrar. La voy a dejar a ella como coanfitriona para que por favor me ayude con los demás. No sé, algo pasó, pero ahí les volví a enviar la invitación. ¿Listo? Bueno, mientras van entrando al Zoom. Ok. Listo, Neyire, no te preocupes, ya puedes mira, ya empezó a ingresar. Muy buen día, Pedro Ferney acabó de entrar. Muy buena tarde, perdón. Buena noche, ya son las 6:43 aquí en Colombia. Bienvenido. También bienvenido John y Sandra, acabaron también de entrar. Ok, no sé por qué no podían entrar, me tocó volverles a reenviar la invitación, pero bueno, me alegra mucho que ya hayan podido ingresar. Bueno, listo, muchachos. Entonces entro nuevamente. Chao. Entonces lo que voy a hacer ahorita en este momento es, como les venía diciendo, voy a entrar a analizar los dos primeros versículos de Primera de Pedro capítulo 3, y para este pedacito le puse un subtítulo que lo llamé La Biblia que leen quienes me rodean y que es una vida hermosa. ¿Ok? Bueno, entonces, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Vuelvo, repito. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Bueno,
Es inevitable que el Evangelio, que la palabra de Dios y el Evangelio cause algunos problemas en el hogar, problemas domésticos. Y en especial cuando uno de los cónyuges, uno de los esposos, o esposa o esposo, se convierte al cristianismo y el otro no. Como les digo, es inevitable que a veces se presenten algunas dificultades por el hecho de que uno sea cristiano y el otro no. ¿Ok? Parece un poco extraño que el consejo que Pedro le da a las esposas, se dieron cuenta cuando leí todo el capítulo, no sé si les parece extraño que el consejo que Pedro le da a las esposas sea 6 veces más largo que el que Pedro le dedica a los esposos. No sé si se dieron cuenta de eso, de que Pedro le dedica más al consejo de las esposas que al consejo que le da a los esposos. Aunque el consejo que le da a los esposos, que ese yo creo que lo vemos en 8 días, en lo poco que dice, el poco consejo que da a los esposos, no, con eso tenemos nosotros, ¿cierto? Pero la razón se encuentra en que la posición de la esposa era mucho, y todavía hoy en día, pero en esa época era mucho más difícil que la del esposo en esa época. Claro que, como les decía, no es que haya cambiado mucho en la actualidad. Hoy en día todavía la situación de la esposa es un poco más difícil que la del esposo. Esta mañana tuve una conversación con mi esposa. Esta mañana tuve una conversación con mi esposa y mi hijo David, alcanzó a escuchar algo de la conversación, pues porque iba pasando y era inevitable porque estábamos hablando ahí con ella. Y en ese momento en que él pasó, yo dije la siguiente afirmación, yo pronuncié la siguiente afirmación. Ella es la mujer de él. Dije así. A lo que mi hijo me increpó diciéndome, oye papá, eso sonó machista. ¿Cómo que ella es la propiedad del Señor? ¿Como una cosa? Y realmente mi hijo no estaba lejos de la verdad cuando me hizo esa reclamación. Me tuve que sentar con él, explicarle que en el mundo eso sucede, en el mundo eso es así. Y sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, el hombre es muy machista. Es unas pautas de crianza con las que hemos crecido la cultura latinoamericana. No puedo decir que solamente en Colombia, los latinoamericanos hemos crecido con un poco de esas pautas de crianza machistas. Y no solo machista, sino también posesivos con quien es nuestra pareja. Solo basta ver las noticias para darnos cuenta hasta qué punto puede llegar un hombre en esa posesión, en ser tan posesivo. Y claro, al final tuve que cambiar mi afirmación por la de creo que ellos viven juntos, pero no son esposos, para que mi hijo pudiera pues lograr comprender y también que pudiera entender pues que yo me esfuerzo mucho por no ser un hombre machista. Es que mi hijo pudiera entender que su papá no es un hombre machista. De hecho, estoy en contra de eso. Pero a veces hay que tener cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice porque otra persona lo puede interpretar de otra manera. Pero sí, tenía razón mi hijo. O sea, esta es una sociedad machista donde el hombre tiene más derechos o más facilidades que los que tiene la mujer. Entonces, la posición de la esposa era mucho más difícil que la del esposo en esa época. Aunque como les digo, bueno, no es que haya cambiado así, uy, qué bruto cómo ha cambiado hoy en día. Porque si un marido en esa época se hacía cristiano, podía llevar a su esposa y a sus hijos y a quien tuviera a su cargo a la iglesia. Automáticamente los podía llevar a ser cristianos y los podía llevar a la iglesia y pues se debían someter y se tenían que hacer cristianos también sin problema ninguno, porque se supone que era la cabeza del hogar y bueno, en esa época el hombre tenía muchísimos más privilegios que cualquier otro. Pero si una mujer se hacía cristiana y su esposo no, esta mujer estaba sentando un precedente en su hogar. Y era un precedente que producía unos problemas muy agudos. A veces no solamente con el esposo,
sino también con los hijos, que a veces no estaban de acuerdo con que la mamá o la esposa se haya convertido al cristianismo. Entonces era algo muy complicado para una mujer en esa época ser cristiana. Vuelvo y les digo, hoy en día no es que sea tan fácil, y yo lo he podido ver en algunos casos. Bueno, en el contexto de las civilizaciones antiguas, ya sea romana, griega, judía, la mujer no tenía derechos, y hoy en día han tenido que luchar mucho para poder lograr, o por lo menos que se les trate con igualdad. Hoy en día las mujeres han tenido, hasta el día de hoy han tenido que luchar mucho para lograr algo de sus derechos, o por lo menos que se les trate con igualdad. Bajo la ley judía no era diferente, más bien era mucho peor, y no porque Dios lo haya concebido así, sino porque el hombre lo concibió así. Como en el caso del divorcio. Dios no concibió el divorcio. Dice Jesús que lo permitió Dios por lo duro y obstinado del corazón humano. Entonces acompáñenme a Mateo 19. Mateo 19, capítulo 3. Vamos, ánimo, acompáñenme. Luqui, muy buena noche, bienvenida. Nelly Rativa, muy buena noche, bienvenida también. Marlene Ruiz, muy buena noche, bienvenida. Zaida Vázquez, también muy buena noche, bienvenida. Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice Mateo 19 en el versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él les respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. ¿Sí? Versículo 6. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Versículo 7. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Versículo 9. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. ¿Ok? Y dicen que en caso de fornicación o adulterio, ¿cierto? Pero aún hay otra escritura donde Jesús dice, aun si el otro se arrepiente por su adulterio, está en la obligación de perdonarlo. Porque como les digo, para Dios, Dios no concibe el divorcio. ¿Sí? Caso parecido ocurre con el machismo y la falta de igualdad de la mujer. Dios no concibió eso así. Muchas personas no creyentes atacan el cristianismo porque dicen que los cristianos somos muy machistas. Y no, al contrario, Dios no concibió el machismo. Eso no lo concibió Dios. Pero por lo duro del corazón del hombre y a causa de la autoridad que Dios le entregó a Adán, que fue nuestro padre, nosotros venimos de Adán, ¿cierto? Que Dios le entregó a Adán en el Edén y que fue mal interpretado por el ser humano, esa autoridad que Dios le dio, el hombre se enseñorea de una manera indebida sobre la mujer hasta el punto que ellas han tenido que luchar mucho para lograr algo de esa igualdad. Y creo que la historia de la humanidad me va a dar a mí la razón. Y en ese camino de la mujer, de lograr esa igualdad, se ha generado algo tal vez igual o más dañino que el machismo, y es el feminismo. Entonces, hoy en día, en vez de ser uno solo, los géneros masculino y femenino han comenzado a rechazarse y están surgiendo nuevos géneros
géneros mundanos, como el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el travesti y cualquier infinidad de géneros que existen hoy en día, más los que faltarán. Por eso lo llaman ideología de género. Pero eso es a causa del pecado del ser humano, del hombre más que todo, de los hombres. Vamos a ser sinceros y vamos a hablar escuetamente. Muchos hombres son machistas. Yo, hasta el momento en que me hice cristiano, era un hombre sumamente machista. Lo reconozco y me pedí perdón por eso. Siendo cristiano, Dios me ha ido enseñando y ha ido mellando mi orgullo machista y me ha ido haciendo un hombre mucho más dócil y más tierno hacia el trato con una mujer, sobre todo porque mi esposa y mi hija me han ayudado mucho, ¿cierto? Pero por naturaleza los hombres venimos así, muchos. No voy a decir que todos, pero una gran mayoría sí, ¿ok? Entonces, bajo la ley judía, una mujer era tratada como una cosa, como una posesión más, propiedad de su marido, al igual que las ovejas, las cabras o el ganado. La mujer de ninguna manera podía dejar o abandonar al marido. Eso no lo podía hacer ella. Aunque él sí podía divorciarse cuando quisiera y podía tener más de una esposa si así lo quería. El que una mujer cambiara de religión sin que lo hiciera su marido o lo autorizara su marido, eso era una cosa inconcebible. O sea, como que no, en la mente de esa sociedad no cabía en esa época. Y vuelvo, les digo, estamos en la actualidad, pero parece que eso a veces se repite también. Entonces, en la civilización griega, el deber o la obligación de una mujer era no salir de su casa y ser obediente al esposo en todo, sin voz ni voto. Entonces, para esa civilización griega era conveniente que una buena mujer, el ver, el oír y preguntar fuera lo menos posible. No lo podía hacer. No tenía ninguna clase de existencia independiente ni de inteligencia que le fueran propias. Y el marido se podía divorciar de ella cuando él se le diera la gana. Con solo devolver la dote que dio por ella, con eso se podía divorciar. Bajo la ley romana, la mujer no tenía derechos. Ante la ley romana, siempre la mujer era menor de edad. Cuando vivía con su padre, estaba bajo la patria potestad y la autoridad paterna, que le confería al padre poder de dar vida o de dar muerte. Por esa razón era que algunos sacrificaban sus hijas al dios Moloch. Y lo podían hacer porque su patria potestad les permitía eso. Y cuando la mujer se casaba, pasaba de estar en la misma situación con su marido. O sea, pasaba de someterse al papá, a lo que él le quisiera hacer o decir, y luego pasaba lo mismo con su marido. Totalmente sometida y a la merced de este. Algunos ejemplos de algunos romanos. Marco Porcio Catón, llamado el censor, este hombre romano, un típico romano a la vieja usanza, escribió alguna vez: si pillas a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla impunemente sin sentencia judicial. Eso era lo que en esa época se pensaba a estas personas. Por eso les digo que en el caso de las mujeres, de las esposas, esto ha sido mucho más duro y mucho más complicado el ser cristianas. Por eso es que Pedro se extiende un poco más en el consejo que les da a las mujeres. Por ejemplo, en la Roma antigua, a las matronas romanas se les prohibía beber vino. Y un hombre romano, como Helios Egnatius, mató a la suya de una paliza que le dio cuando la encontró bebiendo una copa de vino. El señor romano Sulpicius Gallus se divorció de su mujer por aparecer una vez en la calle sin velo, porque la vio sin velo, con eso se separó de ella.
El romano Antistius Vetus se divorció de la suya porque la vio hablando amigablemente con una libertad en público, porque la vio hablando con una mujer que había sido esclava y la habían liberado. Y solo por eso se divorció de ella. Después de estos argumentos que les he dado, no nos es difícil imaginar los problemas que una mujer casada tenía si encontraba el valor de hacerse cristiana. Y mucho más si su esposo se mantenía fiel y devoto a su religión ancestral. Aun si esto llevaba a que el esposo sacrificara a sus propios hijos, a sus propias hijas. La esposa no podía decir nada, ni opinar nada. Y aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué consejo da Pedro en el caso que la mujer sea creyente y el esposo no? Ahí es donde analizamos los dos primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 3. Y entonces, ahí vemos en los dos primeros capítulos que lo primero que está haciendo Pedro es ahí animar a la esposa a someterse a su esposo. Alguno dirá, bueno, Carlos nos acaba de hablar de esa manera en que los esposos trataban a estas esposas y luego Pedro nos dice ahí en el versículo 1, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Es el primer consejo que da Pedro. Y fíjense que Pedro no aconsejaba que la esposa abandonara a su esposo. Y esta enseñanza es una enseñanza muy similar a la que daba Pablo. Les acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios o Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de los Corintios, capítulo 7. Denis Piñeros, muy buena noche. No sé si nos estás viendo en el Toro llegando a Puerto Gaitán o estás en otro lado, pero muy buena noche, Denis. Amparo Godoy, muy buena noche también. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 13. Dice así, está hablando Pablo. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo, porque puede pasar lo contrario, ¿no? Que el creyente sea el esposo y la esposa no. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Mire esta palabra. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Es primer punto a la mujer, a la esposa. El mantenerte ahí, en someterte a tu esposo y no abandonarlo, está santificando a tus hijos. Versículo 15. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces las está invitando a no abandonarlos, pero si de pronto el no creyente quiere despedirla y quiere separarse, lo puede hacer. Lo que pasa es que eso va a incurrir en otras cosas. Entonces, tanto Pablo como Pedro están seguros que la esposa cristiana debe seguir con su esposo inconverso, siempre y cuando este hombre no la eche o no se divorcie de ella, ¿cierto? En cuyo caso, si se llega a separar y se llega a divorciar, no podría volverse a casar esta mujer. Y si el inconverso volvía y se casaba, cometía adulterio y otro pecado le sumaba a su larga lista de pendientes con Dios. Entonces, mire que la cosa era, y uno puede analizar algunos casos de lo que es el divorcio o que uno lee, por ejemplo,
algunas escrituras de las que hablaba Jesús, como las que uno encuentra en Mateo, y muchas otras que hablaba Pablo en sus cartas. Esto del matrimonio es una cosa muy seria, tanto para la esposa como para el esposo, porque Dios no consiente el divorcio. Es la dureza del corazón humano quien hace eso. Y casi siempre la que lleva la peor parte del divorcio es la mujer. En esa época era duro, pero hoy en día, yo les he dicho a algunas personas o a algunos hombres cuando se van a divorciar, mire, ten en cuenta que eso es egoísta, porque tú te divorcias de tu esposa y tú vuelves a ser soltero. Ella se convierte en una mamá soltera y tiene que seguir su vida enfrentando todas las vicisitudes y las dificultades que sean por sacar a sus hijos adelante. Porque generalmente el hombre que se separa se olvida de su familia, se olvida de su hogar y muchas veces hace otro hogar. Y ellas son las que llevan la peor parte, ¿cierto? Por eso les estoy diciendo, esto que están viendo hoy está hablando del sometimiento a la esposa, pero este estudio de hoy no va a servir a los caballeros que son esposos o que quieran ser esposos si en 8 días no me acompañan aquí también para que podamos estudiar la siguiente parte, la que nos corresponde a los que somos esposos. ¿Sí? Y ojo, el que se divorcia le va a sumar otro pecado porque si se divorcia y se casa con otra mujer o se va con otra mujer, le va a sumar otro pecado a la larga lista de pendientes que ya tiene con Dios. Pero no nos dice que la mujer debe ponerse a dar cantaleta o discutir con su esposo. Eso no lo está diciendo ahí. De hecho, dice es algo como, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Más por su comportamiento que por lo que ustedes le digan. Ojo con eso de la cantaleta. Y por eso subtitulé esto como la Biblia que leen quienes me rodean. Tampoco le dice Pedro que insistan en tratar de obligar a que su esposo entienda lo que está escrito en Gálatas capítulo 3. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, porque hay algunas mujeres que se empeñan siempre en que el esposo pueda entender lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Está hablando de una igualdad. ¿Se dan cuenta que en Dios no hay una autoridad del hombre que avasalle o que destruya o que mitigue a la mujer, sino por el contrario, en Dios hay una igualdad? Porque en Gálatas capítulo 3, versículo 28 está diciendo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, mujer, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Pero volvemos a lo mismo. El hombre, en lo duro de su corazón, saca siempre a relucir su egoísmo y su machismo. Pero aún la mujer, lo que está invitando Pedro es como que no des tanta cantaleta, sino con tus acciones, con tu amor, que tus hijos y tu esposo puedan leer la Biblia a través de tu comportamiento. Que tú seas la Biblia que leen quienes te rodean. Y por el contrario, Pedro dice una cosa bien sencilla, que sea una buena esposa. Es mediante la predicación silenciosa de su propia vida y de su ejemplo que logrará hacer caer las barreras de incredulidad, las barreras de prejuicio y de hostilidad que pueda haber en su esposo o en sus hijos, y pueda ganarlos para Dios. Como les he dicho algunas veces, que nosotros seamos la Biblia que leen quienes nos rodean. Y dice Pedro, ahí en primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 1, asimismo, esposas,
sométanse a sus esposos. O sea que debe ser sumisa. Y bueno, ahí volvemos a los conceptos, ¿no? Una cosa es la sumisión como concepto en el mundo, que no es nada más que una acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias le impongan, aun cuando esto implique hacer el mal. Y otra cosa es el concepto de sumisión para Dios. Para Dios, mire, no se trata aquí de una sumisión pasiva, no se trata de una sumisión fría e insensible, sino de lo que algunos han llamado una consciente renuncia al egoísmo. Es la sumisión que se basa en la muerte del orgullo y el deseo de servir, el deseo de amar, igual que lo hizo Jesús, que se entregó por toda la humanidad, aun cuando ésta lo rechaza, porque mucha humanidad rechaza a Jesús y se niega a obedecerlo. No es la sumisión del miedo, sino de la del perfecto amor. Porque tú vives sometida a tu esposo siempre y cuando, o sea, él no te vaya a obligar o a llevar a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Eso no puede pasar. Por eso les estoy diciendo a los caballeros, este estudio de hoy no puede estar completo si no me van a acompañar en 8 días, que es cuando nos corresponde la otra parte. Entonces, Pedro las está invitando a que tengan una conducta íntegra y muy respetuosa. También debe ser una mujer pura, una mujer fiel, una mujer reverente. Debe vivir con la convicción de que ella es el templo del Dios viviente y que su cuerpo es la morada del Espíritu Santo de Dios y que debe vivir su vida como si la estuviera viviendo en presencia de Jesús para poder rescatar a su esposo, para poder rescatar a sus hijos, para poderlos llevar al Señor. Esto vamos a dejar por el día de hoy. Las voy a invitar a todas ustedes a que mediten esta semana de aquí a 8 días y que los caballeros también vayan analizando un poco, se vayan adelantando dentro de 8 días y vayan estudiando un poco más este capítulo 3 de la primera carta de Pedro, para que puedan ir analizando lo del sometimiento de la esposa, pero después, ¿qué corresponde? Porque no sería justo, no sería correcto que una mujer se someta cuando su esposo no es un verdadero hombre de Dios, un sacerdote de su hogar, un hombre que vea por su esposa y por sus hijos, un hombre íntegro, un hombre respetuoso de las voluntades de Dios. Entonces no estaría completo este estudio si en 8 días no me acompañan los caballeros para ver que lo que Pedro está esperando es que la mujer se someta a un esposo que debe ser parecido a Jesús. Créame, una vez hablando con mi esposa decía, no, es que someterse a un hombre como Jesús, eso es lo mejor, que sea mi papá, que sea mi esposo, que sea mi novio, que sea mi todo Jesús. Y nosotros como hombres debemos acercarnos a ese nivel, al nivel de Jesús, cuidando a nuestras esposas, amando a nuestras esposas. ¿Hace cuánto no le llevas unas flores a tu esposa? ¿Hace cuánto no le llevas una tarjetica, un regalo? ¿Hace cuánto no la consientes? ¿Hace cuánto no le dedicas una canción? ¿Hace cuánto no te sientas a escucharla por largas horas, a que saque todo lo que hay en su corazón? ¿Hace cuánto no haces eso? ¿Hace cuánto no la llevas a comer o tú mismo le cocinas lo que a ella le gusta? ¿Hace cuánto no lo haces? Es el amor de tu vida. Es la costilla que Dios te dio. Y ojo con eso, porque Dios no sacó a la mujer ni de arriba del hombre para que no se crea más del hombre,
ni de debajo del hombre para que sea menospreciada y menos que el hombre. La sacó de una costilla que está al lado del corazón, para que haya una igualdad y para que el hombre la proteja, para que el hombre la cuide, porque es un ser delicado. Yo a veces me pregunto, no entiendo qué puede verle un hombre a otro hombre, hablando cuando hablamos del homosexualismo, cuando una mujer es algo tan bello, al punto que cuando a Adán le sacaron la costilla y le hicieron esa mujer, ahí vemos en Primera de Génesis, ese man después de que se despertó del sueño dijo, uy, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. A este hombre le gustó, le fascinó lo que vio. Su mujer, la esposa que Dios le entregó. Y aquí me estoy adelantando un poco para dentro de 8 días porque no quería dejarlo tampoco así, con la sumisión de la mujer hacia el esposo. Pero esposos, a la mujer no le ha tocado fácil desde Adán y Eva. No le ha tocado fácil porque nosotros los hombres no se la hemos puesto fácil. Han tenido que luchar mucho y han tenido que batallar mucho por lograr sus derechos y la igualdad. Y en ese batallar se ha generado el feminismo. Y en vez de unir, ha dividido más. Somos causantes de eso. Reconozcámoslo. Yo lo reconozco. Y por eso es que busqué de Dios. Por eso soy cristiano. Y hay que buscar cambiar. Y hay que cambiar esta sociedad. Hay que cambiar este mundo. Pero no va a pasar si tú no tomas la decisión, hombre. Entonces, que el día de hoy sea para que podamos meditar en esto, y no solo hoy, sino esta semana, y en 8 días nos volvemos a ver y analizamos un poco más. Esa primera carta de Pedro, capítulo 3, cuando yo la empecé, mejor dicho, me la saboreaba. Y es cortica. Son pocos versículos, pero créanme que de pronto nos van a llevar 3 o 4 sesiones. Y yo lo que quiero es que ustedes puedan disfrutar la palabra de Dios como la disfruto yo. O sea, es que a mí me encanta escudriñar las escrituras. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Luego irlas a vivir. Luego irlas a vivir. A veces fallo, pero otras veces tengo unas grandes victorias y me alegra tanto que Dios esté siempre conmigo, que Dios me anime, que me haya dado su Espíritu Santo, que yo lo tenga ahí, que ese Espíritu Santo esté siempre diciéndome, oye, Carlos, ten cuidado. Ten cuidado. Hace poco me volvió a chatear una muchacha que hace un tiempo, hace unos años, estuvo por ahí tratando de buscar algo en mí. Una mujer muchísimo más joven que yo, es una niña prácticamente. Debe tener ahorita 22, 23 años. Yo me puse a pensar, no, eso que de una vez me tocó sacarla de ahí. Puede pasar. Dios me entregó a mi esposa y la amo mucho. No hay cabida para nadie más. Dios, mi esposa y yo. Y de ahí transmito el amor a mis hijos. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis suegros, a mi cuñada, a mis sobrinos, a todo el mundo. Pero Dios, mi esposa, yo. Ese es un triángulo que debe haber ahí. Pero entre Dios, mi esposa y yo. No, mi esposa, yo y otra. O mi esposo, yo y otro. No. Ojo. Ojo con eso. Eso es lo que necesitamos en esta humanidad y en esta sociedad. Son hombres verdaderamente sometidos a la palabra de Dios para que asimismo las esposas se sometan a nosotros. Porque nosotros nos sometemos a Dios y nos parecemos a Jesús. A todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempo. Mire, si tienen algún reclamo, alguna crítica, algo que me quieran aconsejar, háganlo por el chat. Los que tienen WhatsApp y tienen mi número, háganlo, escríbanme. Si en algo me extralimito, digo más de la cuenta o menos, por favor, necesito también aprender más. Y ustedes son las personas que me están escuchando. ¿El mensaje está llegando o no está llegando?
¿Es claro o no es claro? Y por eso estoy tratando de predicar de una manera expositiva, llevándolos directamente al contexto del capítulo o del libro o de lo que estemos estudiando. No estoy cogiendo temita por temita, sino lo que la misma escritura nos va dando. Eso es expositivo y es la manera en que se debe aprender la Biblia. Luego irla a vivir. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo. Dios me los bendiga. Puedan descansar esta noche tranquilos. Mañana comenzar un nuevo día y continuar con su semana, pero por favor, lo primero que van a hacer mañana es agradecerle a Dios por su vida y segundo por su esposa. Y esposas, agradezcan a Dios por su esposo también. Amén. Este mundo necesita más amor. ¿Listo? Los amo a todos. Créanme que es en serio. Dios me ha enseñado eso. Y algunos no los conozco presencialmente, pero he construido relaciones con muchas personas aquí por estos medios que espero algún día irlos a conocer a sus países. Y los he aprendido a amar, o sea, sin poderlos ver. Y a veces los extraño cuando no están en las reuniones. Dios los bendiga a todos, ¿ok? Voy a cerrar con una oración. Cariñoso Padre, Dios Santo, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por la forma en que me usas y también usas a todos mis hermanos de la Iglesia de Cristo Internacional a nivel mundial. Te voy a rogar mucho, Dios, por los hermanos líderes y predicadores de la Iglesia de Cristo en Colombia, Señor, que por favor nos ayudes cada día a aprender más de ti, de tu palabra, para poderlo transmitir a los demás, pero también a vivirlo y aplicarlo en nuestra vida, Dios, para poder hablar con convicción, para poder hablar con experiencias. Bendícenos a nosotros y bendice a todas las personas que se toman un tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche que ya está comenzando, aún los que están en México o en Guatemala también o en otros lugares, ya también está oscureciendo, se está terminando el día, pero contamos con tu bendición para descansar esta noche y continuar mañana con nuestra semana, ya es mitad de semana mañana, Señor, y ayúdanos para poder terminar esta semana con muchas bendiciones, siempre guiados y dirigidos por ti, Santísimo Dios, a todos. Los que están viendo esto, Señor, por favor, cuídalos, protégelos a todos, escucha sus oraciones, Señor, pero haz tu santa voluntad, porque a veces no sabemos pedir, Padre mío, y pedimos cosas que en vez de hacernos un bien, nos hacen un mal. Pero permítenos entender también. Gracias te doy, Señor, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a los que están en Facebook. Los dejo. Voy a quedar con mis hermanos acá en Villavicencio a analizar un poco de nuestra vida en familia aquí en Villavicencio. Que estén muy bien, nos vemos en el domingo en el servicio, los que nos quieran acompañar o puedan acompañarnos, porque pues yo sé que algunos también están en sus servicios en sus iglesias, igual también pueden ver el servicio, la prédica más tarde, y nos vemos de hoy en 8 días los caballeros, ojo, no van a quedar mal porque quedamos aquí a la mitad con esto de las esposas y faltamos nosotros. Bendiciones y que estén muy bien.